Paseos por la Sierra con Alberto Garín. El cuarto real de Granada es una antigua almunia nazarí que tras la conquista del reino granadino fue entregada a los reyes católicos, quienes a su vez lo donaron a los dominicos para que establecieran ahí su convento de Santo Domingo. Con la desamortización del siglo XIX pasó a manos privadas y fue perdiendo buena parte de sus elementos hasta lo poco que nos queda hoy, que sigue siendo de una gran belleza y que suele ser aprovechado para organizar exposiciones temporales como la que se ha hecho a finales de 2025, dedicada a los viajeros románticos europeos, también estadounidenses, de comienzos del siglo XIX. Una exposición realmente interesante porque nos muestra la visión que tenían estos viajeros, ya digo, de la Europa occidental y Estados Unidos, de la España de la primera mitad del siglo XIX. Quiero poner el acento en que los primeros que acuden con, entre comillas, una visión sorprendida a España en general y a Granada en particular, son gentes del ámbito anglosajón, tanto británicos como estadounidenses. Indudablemente nos viene a la cabeza de manera inmediata personajes como Washington Irving, pero nos estaríamos quedando en la periferia de lo que realmente ocurre. Y quiero poner el acento en el hecho de que sean anglosajones, de partida británicos, porque estamos ante estos viajeros que comienzan a visitar Granada en los comienzos mismos del siglo XIX, 1809 en el caso del personaje en que nos vamos a centrar, William Gell, porque en ese momento ya se ha puesto en marcha la revolución industrial inglesa, se ha puesto en marcha 4 o 5 décadas atrás, ha habido una notable modernización de ese mundo anglosajón, y son estos anglosajones que forman parte de un mundo nuevo, de un mundo donde la industrialización ha cambiado por completo no solamente la forma de vivir, sino los paisajes en los que estos británicos podían moverse, sus ciudades, sus campos, sus caminos, sus carreteras, sus ferrocarriles, ¿bien? Y lo que está provocando es que esa generación de los 1809-10, como Gell, cuando salen de la Gran Bretaña, son una segunda generación que miran hacia esa vieja Europa, y en el caso de España, con una mirada sorprendida, puesto que ellos en sus países, ese mundo tradicional ya ha desaparecido. Es decir, un británico en 1750 que visitara España en 1750 no le parecería un país tan exótico, porque los estándares de vida serían muy similares. Los mundos tradicionales seguían siendo muy fuertes en la Gran Bretaña de 1750 y en la España de 1750. Pero un británico como William Gell, que pinta este hermosísimo cuadro de una fiesta moruna a los pies de la Alhambra de Granada en el Paseo de los Tristes, ya ha cambiado por completo su mentalidad, porque es un hombre que ya ha nacido en la Gran Bretaña industrializada, en donde ha habido un desmontaje brutal de tradiciones, cultura, paisajes, y se ha creado un mundo completamente nuevo. De manera que cuando él sale de la Gran Bretaña, y sobre todo Gell, que es un arqueólogo entusiasmado sobre todo por el mundo clásico, busca ese mundo clásico precisamente porque en su Gran Bretaña lo han arrasado por completo ese proceso industrializador. Visita España y Granada en concreto en 1808, poco antes de que comience la revuelta de los españoles contra los franceses. Después, Gell seguiría visitando el resto del Mediterráneo oriental, Grecia, terminaría por establecerse en Italia, pero no solamente es arqueólogo, sino además es un buen pintor, y ahí el cuadro que estamos viendo. Lo interesante es que cuando pinta este cuadro en 1811, no solamente ha pasado por España, sino ya ha hecho su viaje al Mediterráneo oriental, a Grecia y a Turquía. Y entonces, en su mente, Gell va a hacer una composición de lo más singular, porque él ha visto un ambiente orientalizante en el mundo granadino, en el mundo andaluz en general, y se ha encontrado con el mundo orientalizante vivo que existe a comienzos del siglo XIX, que es el del Imperio Otomano. Y ha hecho un ejercicio muy interesante que ha sido, si yo quisiera recrear la Granada andalusí, la Granada orientalizante, la Granada previa a la conquista de los Reyes Católicos,
Lo tengo que hacer incorporando el mundo orientalizante que yo conozco en 1810-11, que es el otomano. Y entonces cuando se pone a pintar esta fiesta moruna al pie de la Alhambra de Granada, en el Paseo de los Tristes, lo que hace es un horizonte por encima, donde estamos viendo las murallas de la Alhambra de Granada, y por debajo todo un mundo festivo, familias que celebran, comidas típicas, gentes montando a caballo, fantaseando con ciertas batallas, otros que fuman, se muestran todo tipo de gentes en las acciones más variopintas, y todos ellos aparecen como turcos. Como turcos. Es muy interesante, porque en la actualidad, cuando queremos encontrar un reflejo de cómo pudo ser esa Granada orientalizante previa a los Reyes Católicos, lo asociamos al mundo árabe. Claro, históricamente, en principio, hay una razón de ser de asociar al mundo árabe, y es que los líderes que encabezaron las huestes de la conquista islámica a comienzos del siglo VIII venían de Arabia. Pero claro, para 1809, para 1810-11, para un tipo como Yel, los árabes son unos pobres beduinos que viven en un desierto humilde en la península arábiga y que difícilmente pueden asociar a la grandeza que Yel ha visto en su visita en la Alhambra de Granada, pero que sí puede asociar a la grandeza del Imperio Otomano que él conoce. Eso es algo que he explicado en numerosas ocasiones. Los árabes, en el momento que desaparece el califato abasí en el siglo XIII, los árabes se quedan olvidados de la historia y nadie se va a acordar de los árabes de Arabia, hasta que en el siglo XX, gracias al petróleo, se recuperan. O sea, son los árabes de Lawrence de Arabia en la Primera Guerra Mundial y son los árabes del petróleo. Pero es que a comienzos del XIX, un tipo como Yel, un tipo culto como Yel, un arqueólogo que tiene que orientalizar en su cuadro cómo era la Granada previa a la conquista de los Reyes Católicos, tiene que hacer una Granada otomana, porque en su cabeza, en 1809, él no puede concebir que una Granada exitosa, que una Granada de prestigio, que la Granada de los sultanes de la Alhambra, pudieran ser árabes. Porque en 1809 los árabes que ha conocido Yel, insisto, son unos pobres beduinos que transitan con sus rebaños de cabras y ovejas por el desierto de Arabia. Claro, es muy chocante. Este cuadro, habrá mucha gente que ha asistido a la exposición y no ha sido consciente de que están viendo cómo se miraba el mundo islámico a comienzos del siglo XIX, un mundo islámico en el que solo existían dos partes importantes. Un mundo islámico de prestigio brillante en la época medieval, por ejemplo asociado al reino nazarí de Granada, y un mundo islámico decadente y en crisis, pero aún notable y poderoso, que es el del Imperio Otomano. Y entre los nazaríes de Granada y el Imperio Otomano no hay sitio para los árabes, porque a comienzos del siglo XIX los árabes no pintan nada en la historia. Chocante, pues claro, si trajéramos a Yel hoy y Yel mirase a la Turquía contemporánea, una Turquía básicamente occidentalizada, y mirase al mundo árabe, pues a lo mejor tendría que recrear este cuadro y situaría un montón de edificios que podemos ver hoy, esos nuevos, esa especie de arquitectura neoárabe que tenemos en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes. Entonces las vestiduras de los personajes del cuadro de Yel ya no serían turcos, serían árabes. Pero si tuviéramos a Yel ahora, a comienzos del siglo XXI, porque ese mismo Yel que tenemos a comienzos del siglo XIX, insisto, él no puede pintar árabes como símbolo de prestigio, porque a comienzos del siglo XIX el mundo árabe no es un mundo prestigioso. Claro, el resultado es igualmente confuso, porque ni los árabes ricos del petróleo del siglo XXI, ni los turcos decadentes del siglo XIX tienen nada que ver con, o tienen muy poco que ver con el sultanato nazarí de Granada del siglo XV, que a la larga es lo que estamos viendo aquí, cuando, insisto, el horizonte final que tenemos en este cuadro de la fiesta moruna es la muralla de la Alhambra con sus elevadísimas torres. Pero lo que no hay ninguna duda es esa forma que tenía un británico culto de comienzos del XIX, que venía de un país que había hecho tabla rasa de sus tradiciones, de su historia por la industrialización, que eso es lo que le hacía sorprenderse cuando acudía a lugares como España, que en esos comienzos del XIX aún no había entrado en ese proceso de industrialización y por tanto ese mundo tradicional seguía muy vigente y para esos ojos sorprendidos de Yel era algo importante. Cuando él trata de explicar lo que está viendo, cuando trata de entender cómo es ese mundo orientalizante
que un día fue prestigioso en la historia de España. Lo tiene que asociar con el mundo oriental prestigioso de su tiempo, que, insisto, no son los árabes, son los turcos otomanos. Y el resultado es este singularísimo cuadro, quizás de lo más importante que hay en esta exposición de los viajeros románticos europeos de comienzos del siglo XIX en el Cuarto Real de Granada, que es esa visión completamente irreal de cómo podía ser Granada, pero que muestra muy bien quién era quién en el mundo islámico en esos comienzos del siglo XIX.